Muy buenos días, mi nombre es Elaine Duque Rivera. El día de hoy los estaré acompañando Muy buenos días, mi nombre es Elaine Duque Rivera, seré su instructora de seguridad y salud en el trabajo el día de hoy por parte de la aseguradora de riesgo laborales Sura. Hoy hablaremos de una de las pautas de la política de movilidad segura, entre ellos la fatiga. Recordemos que en la política de movilidad segura nos establece que los horarios de conducción están sujetos de acuerdo con las necesidades de la compañía y los requerimientos del cliente, teniendo en cuenta que el tiempo máximo de conducción por día es de 8 horas con el fin de prevenir pues la fatiga. Vamos a hablar de los efectos de la conducción cuando presentamos ya fatiga. Recordemos que la fatiga al volante es otro de los factores de riesgo más comunes y peligrosos para la conducción. ¿Qué ocurre cuando tenemos fatiga? Pues nuestra capacidad de concentración, de atender una situación de riesgo va disminuyendo, ¿cierto? Toda nuestra percepción, todos nuestros sentidos van decayendo. ¿Esto es por qué ocurre? Pues existen varios factores, ya los hablaremos más adelante. Es importante insistir que el factor más significativo implicado en la aparición de la fatiga es la conducción sin descanso durante demasiado tiempo. Cualquier actividad que realicemos durante mucho tiempo es significativa, relevante, pues nos dice que va a aparecer la fatiga, ¿cierto? Recordemos, se ha calculado que conducir fatigado se relaciona directa o indirectamente entre el 20 al 30% de accidentes de tránsito. Por eso es importante siempre pues hacer todas las pautas, seguir los consejos, llevar a cabo pues las pausas activas y el descanso reconfortante para evitar la aparición de la fatiga. ¿Qué puede potenciar tu fatiga al volante? Pues cuando no se realizan los descansos o se hacen inadecuados, es decir, cuando son muy cortos, cuando se hace más difícil la conducción o aumenta la concentración necesaria, cuando estamos conduciendo en carreteras con condiciones climatológicas, con niebla, con mal estado de la vía o de noche, ¿cierto? Cuando aumenta la monotonía del entorno de la tarea propia de la conducción. Cuando se hace más incómoda la conducción, pues ¿por qué? Por ejemplo, al adoptar una mala postura o al tener cuadros de mando mal diseñados. Cuando se altera el estado psicofísico del conductor, eso puede ser por estrés, ¿cierto? Por ansiedad, por prisa que tenemos. Ahora pasaremos a mencionar algunos de los factores más frecuentes relacionados a la fatiga al volante. Ayudarlos pues nos ayudará, conocerlos nos ayudará a entender cómo actúa ese factor de riesgo y por supuesto pues a prevenir sus peligrosos efectos. Existen algunos factores pertenecientes al vehículo, otros a la vía del entorno y finalmente muchos al conductor. Acá pues vamos a hablar primero del un factor externo que es la vía del entorno. Recordemos, uno de ellos puede ser el circular por una vía, una elevada densidad de tráfico, ¿no? En la que se ve sometido a muchas paradas, muchas retenciones, eso requiere más atención, más concentración y pues esto puede potenciar la fatiga. Cuando se conduce por una vía poco conocida, pues ahí vamos a tener más concentración, vamos a estar un poco más alterados porque pues debemos estar más atentos, ¿no? A todo lo que nos rodea. Algunos estados de la vía, ¿no? Esos hacen que vibrar en exceso el vehículo, entonces hace que la conducción sea más incómoda, difícil y pues agotadora. Las condiciones climatológicas adversas, cuando existe niebla, lluvia, nieve, neblina, las luces del amanecer o el atardecer que son fuertes, todo eso obligan a tener un mayor nivel de atención. Ahora pasamos a los factores de vehículo. Entre ellos encontramos cuando existe una mala ventilación o una temperatura elevada en el interior del vehículo, pues por ejemplo el calor pues nos hace poner más irritables, ¿no? Nos hacen pues todos esos tipos de signos o ese tipo de factores pues nos hacen pues más agotadora, más incómoda la conducción. La iluminación deficiente, si circulamos de noche
y pues se hace más difícil la conducción y se requiere pues mayor atención. Eso puede llevar a aumentar la fatiga, el mal estado del vehículo, ¿no? Cuando tiende a un ruido excesivo el motor o las vibraciones en la dirección de la suspensión, pues hace que resulte más incómoda y difícil la misma. El diseño poco ergonómico del asiento, de otros elementos interiores del vehículo, igualmente hace más incómoda y difícil la conducción. Ahora pasamos a los factores del conductor, de nosotros como persona, el factor vehículo, el factor hombre o el factor conductor. Entre ellos encontramos que conducir con hambre o bajo los efectos de la somnolencia es algo, pues hacen que el conductor tenga un mayor esfuerzo al conducir, ¿cierto? El alcohol, las comidas copiosas, las enfermedades, un simple resfriado, el estrés también nos puede llevar a alterar el estado, ¿cierto? Los cambios en los hábitos normales de conducción, por ejemplo, conducir de noche cuando no estás acostumbrado a hacerlo, pues nos requiere una mayor concentración, que estemos más atentos, mayor esfuerzo. Las posturas inadecuadas en el asiento hacen más incómoda y difícil la conducción. Ahí también está, por ejemplo, cuando se conduce durante largos periodos, no parar a descansar o hacerlo de una forma insuficiente o inadecuada, ¿cierto? Cuando llevamos prisas por llegar o mantener una velocidad excesiva durante mucho tiempo, esto exige mayor concentración en la conducción y puede alterar tu estado psicofísico, conducir ya estando fatigado. Por las actividades realizadas antes de coger tu vehículo implica no descansar adecuadamente y altera tus capacidades para conducir. ¿Cómo afecta la fatiga al conductor? Ahora vamos a ver pues qué es lo que pasa, ¿cierto? Los efectos que puede producir la fatiga en tu organismo son numerosos. Como verás, muchos de ellos alteran directa o indirectamente las capacidades implicadas en la conducción segura. Está entre nosotros, la capacitación de hoy, reconocer estos signos y síntomas pues van a ser de gran ayuda. ¿Por qué? Pues primero en primer lugar, pues vamos a comprender mejor qué es la fatiga, porque es importante reconocerlo y sus peligros, ¿cierto? En segundo lugar, vamos a reconocer los síntomas de ella cuando empiezan a aparecer y cómo podemos frenarlas para pues, no llegar a sufrir un accidente, ¿cierto? Y tener en cuenta que eso es más difícil de lo que muchos conductores piensan. No, es fatiga, no, eso es fácil. No, esto es muchas veces más difícil de lo que parece, ¿cierto? Y se hace necesaria una formación adecuada. Para eso, recordemos, bajo los efectos de la fatiga se alteran tus sensaciones y percepciones, se alteran tus movimientos, cambia tu comportamiento, empeora el procesamiento de información y en caso de que ocurran incidentes, ocurran momentos de decisión, pues no podemos estar igual de perceptivos a lo que ocurre. Recordemos, la fatiga altera tu visión también. Tu visión puede volverse borrosa. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Pues ya no vamos a poder enfocar el campo visual, ¿cierto? Y pues provoca una disminución, suele aumentar el número y la duración de los parpadeos, por lo que pueden permanecer tus ojos cerrados mucho más tiempo. Los ojos solo suelen quedar parcialmente cerrados, lo que además de reducir el campo visual es indicador ya de somnolencia. Si la fatiga se eleva, puede incluso producirse ilusiones ópticas. Es cuando ya se perciben brillos, luces, sombras o deformaciones en la carretera. El cuerpo combate automáticamente la fatiga durmiendo. No se puede controlar el momento en que nos quedamos dormidos. También la fatiga altera nuestra audición. Podemos experimentar reacciones bruscas y alteradas ante los sonidos repentinos. Por ejemplo, cuando se frena bruscamente se escucha un pito, ¿no? La sensibilidad auditiva puede disminuir, por lo que podemos llegar a ignorar parte de la información sonora que está en el tránsito y hasta de nuestro propio vehículo por la fatiga. También la fatiga altera todas las sensaciones corporales.
Son frecuentes las sensaciones de pesadez en el cuerpo cuando estamos muy agotados. En la cabeza suelen experimentarse pequeñas migrañas y sensaciones de presión. ¿Eso qué hace? Pues pone más incómoda la conducción y nos hace pues cambios bruscos, ¿no? Nos hace estar haciendo los peligrosos cambios de postura, igual con los dolores de cuello, ¿cierto? Y también es normal que aparezca, es común que aparezcan los hormigueos, los piqueros y los picores, los picazones y los calambres en los brazos y piernas. También la fatiga llega a alterar nuestros movimientos, muy importante. ¿Qué pasa acá? Pues nuestros movimientos van a ser más lentos, menos precisos, menos eficaces, lo que puede exponernos fácilmente a situaciones de riesgo. Entonces, ¿esto qué provoca? Pues que tengamos constantes cambios en la postura, ¿cierto? Estirar, bostezar, acomodarnos en el asiento, que esto es peligroso. Los peligrosos cambios de postura, los movimientos en las manos, ¿cierto? Los movimientos, las llamadas conductas lúdicas, es cuando empezamos como a cantar, cuando empezamos como a silbar, ¿cierto? Y los movimientos de la mano, pues cuando ya nos rascamos, colocamos una mano sobre la pierna, todo eso. Esos son los síntomas y es importante detectarlos. Recordemos, cuando el número de estos movimientos que acabamos de estudiar es elevado, puede ser que el conductor se encuentre ya fatigado. Por ello, todo conductor prudente y copiloto o compañero debe ser capaz de identificarlos y valorar si se debe continuar con la marcha o, por lo contrario, parar a descansar. Bueno, ¿qué más altera la fatiga? Altera el comportamiento, ¿cierto? Acaba a disminuir la cantidad y calidad de información que recogemos del ambiente, ¿cierto? Muy buenos días, mi nombre es Elin Duque Rivera, seré su instructora de seguridad y salud en el trabajo por parte de la ARL Sura el día de hoy. ¿Qué hablaremos hoy? Pues hablaremos de una de las pautas de la política de movilidad segura, entre ellas la fatiga. Es importante recordar que en la política de movilidad segura se establece que los horarios de conducción están sujetos de acuerdo con las necesidades de la compañía y los requerimientos del cliente, teniendo en cuenta que el tiempo máximo de conducción por día es de 8 horas, con el fin de prevenir ¿qué? Pues la fatiga. Tema muy importante. Ahora vamos a ver pues la conducción bajo los efectos de la fatiga, qué es lo que produce la fatiga en nuestro cuerpo, ¿vale? La fatiga al volante es otro de los factores de riesgo más comunes y peligrosos para la conducción. Se establece que cuando se conduce con fatiga, alrededor de 20 al 30% de los siniestros viales están relacionados con la conducción. Muy buenos días, mi nombre es Elin Duque Rivera, soy instructora. Muy buenos días, mi nombre es Elin Duque Rivera, soy instructora de seguridad y salud en el trabajo de la aseguradora de riesgos laborales Sura. El día de hoy hablaremos de una de las políticas de movilidad segura, de entre ellas una pauta muy importante que es la fatiga. Recordemos que en nuestra política de movilidad segura se establece que los horarios de conducción están sujetos de acuerdo a las necesidades de la compañía y los requerimientos del cliente, teniendo en cuenta que el tiempo máximo de conducción por día es de 8 horas. ¿Esto para qué se establece esta política, esta pauta? Pues para prevenir la fatiga en los conductores. Recordemos que la actividad de conducción es una actividad peligrosa por sí misma, ¿no? Y pues conducir bajo los efectos de la fatiga pues es algo mucho más siniestro. Se establece que conducir bajo los efectos de la fatiga se repercuten entre un 20 al 30% en los siniestros viales, de manera directa o indirecta. La fatiga al volante es otro de los factores de riesgo más comunes y peligrosos para la conducción. Recordemos que el estar realizando una actividad durante mucho tiempo nos va a llevar al fin y al cabo a cansarnos, a agotarnos, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando ya estamos fatigados? Pues que nuestras capacidades,
movimiento no va a ser lo mismo, entonces no vamos a poder accionar de la misma manera y pues todas nuestras capacidades para la conducción se van disminuyendo hasta llegar a un nivel peligroso, un límite peligroso. Por eso es importante insistir que el factor más significativo implicado en la aparición de la fatiga es conducir sin descanso durante demasiado tiempo. ¿Qué puede potenciar tu fatiga al volante? Entre ellos encontramos que cuando no se realizan los descansos o se hacen inadecuados, es decir, el tiempo para descansar es demasiado corto, entonces el cuerpo no se repone, ¿cierto? No nos reponemos. Cuando se hace más difícil la conducción, aumenta la concentración necesaria para circular. Cuando estamos conduciendo de noche o existe lluvia, niebla, ¿cierto? Eso nos hace estar más concentrados y pues puede llevar a la fatiga, también el tráfico denso, ¿no? Aumenta la monotonía del entorno de la propia de la tarea de conducción, cuando pues ya llevamos muchas horas conduciendo trayectos largos. Hace más incómoda la conducción cuando no estamos bien cómodos, ¿no? No hay confort en el vehículo, o cuando el sistema de mando pues no está bien diseñado, ¿no? Altera el estado psicofísico del conductor. Eso tiene que ver cuando ya tenemos estrés, tenemos prisa, ¿cierto? Cuando estamos un poco alterados, cuando tenemos ansiedad. Factores, bueno. Muy buenos días, mi nombre es Elaine Duque Rivera, soy instructora de seguridad y salud en el trabajo de la aseguradora de riesgos laborales Sura. El día de hoy hablaremos de una de las pautas de la política de movilidad segura, la fatiga. Recordemos que en nuestra política de movilidad segura se establece que los horarios de conducción están diseñados de acuerdo con las necesidades de la compañía y los requerimientos del cliente, teniendo en cuenta que el tiempo máximo de conducción por día es de 8 horas. Esto con el fin de evitar de prevenir la fatiga, la aparición de los síntomas de la fatiga. ¿Por qué se establece esta política, esta pauta tan importante? Porque pues la conducción bajo los efectos de la fatiga está relacionada con la siniestralidad vial entre un 20 al 30% de manera directa e indirecta. Entonces, ¿qué pasa? Este síntoma, este riesgo, ¿cierto? Este factor de riesgo, pues ha sido causante de muchos siniestros viales. La fatiga al volante es otro de los factores de riesgo más comunes y peligrosos para la conducción. Por eso es importante insistir que el factor más significativo implicado en la aparición de la fatiga es conducir sin descanso durante demasiado tiempo. Recordemos, cuando realizamos una actividad durante mucho tiempo, tarde que temprano van a aparecer síntomas, ¿no? Van a aparecer, pues nos vamos a fatigar por la concentración que desarrollamos en esa actividad, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre cuando pues nos llega la fatiga? Pues nuestras capacidades ya no van a ir disminuyendo hasta un nivel en que ya es peligroso, en que realizar actividad de conducción es peligrosa. Vamos a enfatizar sobre uno de los puntos que pueden potenciar la fatiga al volante. Entre ellos que encontramos es cuando no se llevan a cabo los descansos o no son los adecuados, por ejemplo, cuando son muy cortos, no nos permiten el tiempo suficiente para reponernos, ¿no? Un descanso reparador. Cuando se hace más difícil la conducción, aumenta la concentración necesaria para circular. Esto ocurre cuando estamos por las vías de carretera que no conocemos, ¿cierto? Cuando hay tráfico, que debemos hacer continuas paradas, cuando es de noche, cuando hay niebla o lluvia. También uno de ellos es la monotonía del entorno o de la propia tarea de la conducción, cuando pues ya llevamos horas conduciendo trayectos largos, ¿cierto? Trayectos largos, entonces la monotonía esta pues nos puede llevar a un accidente. Cuando se hace más incómoda la conducción, cuando no existe el confort, ¿no? En el vehículo, entonces tenemos que estar haciendo cambios de posturas. Recordemos que si estamos conduciendo y estamos cambiando de postura es peligroso en cualquier momento que perdamos de vista el volante o pues el campo visual y pueda ocurrir un accidente.
También la fatiga pues nos lleva a alterar el estado psicofísico del conductor. Eh, Tenemos ansiedad, presentamos ansiedad, estrés, como prisa por llegar a nuestro destino. Ahora vamos a hablar de algunos factores de riesgo en la vía. Entre ellos encontramos el factor en la vía y el entorno, el factor vehículo y el factor conductor, el factor hombre. Aquí vamos a hablar pues de un factor externo que es la vía y el entorno. Entre ellos encontramos que cuando circulamos por una vía con elevada densidad de tráfico, ¿qué pasa? Pues las frecuentes paradas nos llevan a más concentración y nos llevan como a alterarnos. Eso también puede llevar a la fatiga. Después de cierto tiempo, ¿no? Horas de estar haciendo esto, pues uno se fatiga. Cuando se conduce por una vía poco conocida, pues el estar como más concentrados a cualquier cambio nos lleva a la fatiga. Algunos estados de la carretera, cuando la carretera pues está en mal estado, la vibración, ¿cierto? El sonido, pues nos agota. Las condiciones climatológicas adversas, cuando hay lluvia, niebla, ¿cierto? Esto, o cuando ya es el amanecer o el atardecer, ese tipo de cambios bruscos pues nos pueden fatigar. Ahora pasamos al factor vehículo. Acá hablamos de cuando existe una mala ventilación o una temperatura elevada en el interior del vehículo. ¿Qué pasa acá cuando está haciendo demasiado calor? Pues nos agota, ¿cierto? Este bochorno pues nos baja un poco de ánimo. Cuando la iluminación es deficiente, que estamos conduciendo de noche, entonces requerimos mayor concentración para pues, mirar mejor el campo visual, nos vamos a agotar, ¿cierto? Al principio uno estar como muy atento, pero estar así atento, ya uno se agota, se cansa. El mal estado del vehículo también es muy importante. Si el vehículo no tiene buen confort, si el vehículo está haciendo ruidos de más, vibraciones, eso nos va a agotar, nos va a fatigar. Un diseño poco ergonómico del asiento, otros elementos interiores del vehículo, como lo decíamos anteriormente. Cuando no existe el confort, la ergonomía en el vehículo, nos toca estar continuamente, estar cambiando de postura y eso es peligroso. Eso también nos puede llegar a agotar, a fatigar. Bueno, uno de los factores del conductor, de nosotros. Recordemos que si llevamos muchas horas conduciendo, ¿no? ¿Qué pasa si conducimos con hambre o a los efectos de somnolencia? Pues no vamos a estar en óptimas condiciones, entonces nos vamos a fatigar mucho más fácil. Esto es peligroso. Cuando hemos consumido alcohol, comidas pues difíciles de procesar, ¿cierto? O cuando tenemos una simple gripe, pues todos nuestros estados van a estar por debajo de lo normal, ¿no? No van a estar efectivamente no van a estar de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces vamos a estar como en tipo de somnolencia, vamos a estar más decaídos. Cuando tenemos cambios en los hábitos normales de conducción, es decir, estamos enseñados a conducir de día y ahora de noche. Eso también puede llevarnos pues a que nos agotemos, ¿no? Al principio vamos a estar activos, pero luego de dar toda esa energía al principio, pues ya va a llegar un momento en que nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar. Y las posturas inadecuadas en el asiento. Si no nos sentamos adecuadamente, puede ser que tenemos un confort en el vehículo, la silla es cómoda, pero nosotros no hacemos el uso adecuado, pues también esto puede llegar a una fatiga. Ahora vamos a ver cómo afecta la fatiga al conductor. Recordemos qué efectos, ¿no?, producen esto en nuestro cuerpo. Y de esta manera, pues hablamos cómo alteran directa o indirectamente las capacidades implicadas en el proceso de conducción segura. Recordemos, bajo los efectos de la fatiga, se alteran las sensaciones y percepciones, se alteran los movimientos, cambia el comportamiento y empeora el procesamiento de información. Nos puede pasar un caso en que necesitamos maniobrar, necesitamos toda nuestra atención o una toma de decisión de segundos y pues si no estamos en óptimas condiciones, estamos pues ya fatigados, pues no va a ser igual, ¿cierto? Recordemos, la fatiga altera nuestra visión, nuestros movimientos, nuestra audición, altera nuestros comportamientos.
Entonces, cuando altera nuestra visión, pues se puede volver borrosa, ¿cierto? Ya no vamos a focalizar igual, va a aumentar el número y duración de los parpadeos y esto influye en que muchas veces un parpadeo sea más largo, inclusive eso ya está asociado con la somnolencia. Los ojos pueden quedar parcialmente cerrados, peligrosísimo, un microsueño por cansancio, por fatiga. Si la fatiga es elevada, puede incluso producirse ilusiones ópticas. Es cuando ya estamos tan agotados que miramos como borrosa la carretera, miramos sombras, luces, se nos desenfoca un poco la señalización de la carretera. Recordemos que el cuerpo combate automáticamente la fatiga durmiendo. Y ya cuando esto ocurre, pues es inevitable, ¿no? Tener los ojos cerrados y que exista un microsueño y un accidente, evidentemente. También, como les decía, la fatiga altera la audición. Acá podemos experimentar reacciones bruscas y exageradas ante algunos sonidos repentinos. Por ejemplo, una parada, un pito, pues acá ya nos vamos a alterar de más por esto, por lo fatigados que estamos. O inclusive, acá ya podemos tener la sensibilidad auditiva disminuida. Es decir, ya no vamos a percibir sonidos que existen en la carretera porque estamos muy fatigados. Otro comportamiento, otro signo que pasa con la fatiga es que se alteran nuestras sensaciones corporales. Vamos a sentir pesadez en el cuerpo, ¿cierto? No vamos a tener los mismos movimientos, la misma agilidad para maniobrar. La cabeza suele experimentarse pequeñas migrañas o sensaciones de presión. Eso es ya cuando estamos muy cansados y el cuerpo nos pide descanso. Los dolores de cuello y espalda, pues acá vamos a estar continuamente moviéndonos, cambiando de postura y eso es muy peligroso. Recordemos que si dejamos de mirar a nuestro campo visual por segundos, pues puede ser fatal, puede venir alguien adelante o podemos por un momento mover la cabrilla, el volante y estrellarnos. Es común que aparezcan hormigueos, picores, calambres en brazos y piernas. Ese es un signo de que estamos fatigados, de que debemos parar y mirar si es necesario, si debemos continuar la marcha o no. Como les decía, también alteran nuestros movimientos. Algunos indicadores de fatiga es cuando ya estamos cambiando frecuentemente de postura, cuando estiramos, bostezamos, cuando hacemos movimientos en el asiento, nos estamos acomodando, cuando ya hacemos movimientos con las manos, que estamos con el volante como tocando el volante, ¿cierto? Nos tocamos las piernas, cuando hacemos las llamadas conductas lúdicas, que empezamos a silbar, a cantar, es porque ya estamos fatigados. Ese es uno de los indicadores. Es importante que los identifiquemos y los tengamos en cuenta. ¿Por qué? Pues porque cuando ya cierta cantidad de estos factores que acabamos de pronunciar miramos que existen en el conductor, es porque ya está fatigado. Es importante que nosotros como conductores y las demás personas como acompañantes, copilotos, los identifiquemos y valoremos si se debe continuar o no la marcha. ¿Todo para qué? Para evitar un accidente, para evitar un siniestro vial. Todo es por prevenir cualquier lesión, inclusive la muerte. Ahora pasamos a algo muy importante, cuando la fatiga altera nuestro comportamiento. Existe ya un desgane al volante, se empieza a conducir de manera automatizada y mucho menos activa. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra percepción va a estar abajo. No vamos a ser conscientes de todo lo que tenemos enfrente. Se empiezan a asumir mayores riesgos al volante, ya hacemos cosas que no haríamos con todos nuestros sentidos. Son más frecuentes los estados de ansiedad y irritabilidad en el conductor fatigado. Si vemos cuando alguien está fatigado, se altera mucho más fácil. Y pues en la toma de decisiones ya no vamos a tener pues la misma capacidad, ¿cierto?, de tomar una decisión. Vamos a interpretar mal, ¿cierto?, las situaciones de tráfico, comportamientos de demás personas en la vía. El razonamiento pues ya va a estar pues afectado y el tiempo de reacción pues obviamente se verá incrementado de manera negativa. Recordemos pues entonces que todos estos tiempos de conducción y descanso para los conductores que se establece es importante, ¿no?, que se cumplan con rigor y todo pues
en pro de la vida, de la seguridad. Muchas gracias por su atención y espero que estén muy bien.